pasamos a comentar un poco lo que estuvimos comentando ayer en la reunión que mantuvimos, tanto el teniente alcalde delegado de Hacienda, Daniel Manrique, como yo, en Madrid, en la sede del Ministerio de Hacienda, donde pues, nos atendía la secretaria de Estado con parte de su equipo para avanzar en lo que serán las negociaciones que establezcan pues las cantidades que finalmente recibirá nuestro municipio dentro de lo contemplado en los presupuestos generales del Estado como consecuencia de la presencia de la base naval en la localidad. Yo quiero hacer aquí un inciso porque evidentemente vemos en muchos titulares y cuando se traslada al ámbito público, a la opinión pública, la cuestión de la servidumbre militar, creo que es conveniente recordar que lo que se plantea siempre desde el Ayuntamiento de Rota no es tanto una compensación por servidumbre militar, sino una cuestión de compensación por pérdida de ingresos municipales como consecuencia de acuerdos que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Estados Unidos tienen como consecuencia de la base. Quiero hacer especial hincapié en eso porque es un poco la base de lo que estamos debatiendo, es decir, en lo que se recogió en su día en la disposición de 2015 y también en los términos en los que venía siendo la negociación por parte del Gobierno municipal, siempre se hablaba de que hay una serie de ingresos de impuestos municipales que no se perciben, como digo, como consecuencia o bien de negociaciones bilaterales entre los dos gobiernos, español y americano, o bien como otras exenciones, donde el municipio, en este caso el ayuntamiento, lo que pretende es que haya pues, una compensación por parte de Hacienda, en este caso, como consecuencia de esa pérdida de ingresos. A la vista está, y todo el mundo conoce, que no se cobra IBI como, por la presencia de la base, no se cobra IBI en los últimos años como consecuencia de sentencias judiciales y demás, que eso es otro tema a debatir. El impuesto de vehículos pues, se cobra como consecuencia de esas compensaciones precisamente porque los norteamericanos pues, están exentos de pagar ese impuesto y el Estado compensa a la ciudad, y lo que siempre se ha pretendido es que esos impuestos que se dejan de cobrar pues se vean compensados. De ahí que pues todo esto tenga que plantearse en un acuerdo, como digo, con el Ministerio, en este caso, de Hacienda, que se trabaje en el cálculo y en cómo se ve perjudicado, en este caso, por esos acuerdos, el Ayuntamiento de Rota en esa pérdida de ingresos. Hecha esta aclaración, como todo el mundo sabe, con la presencia este verano de la ministra de Hacienda, la visita que realizó a nuestra localidad, pues se le reivindicó que se retomara ese acuerdo que se adoptó en 2015, en el que se recogía en una disposición adicional de una ley una medida de compensación como consecuencia de población que vive en la localidad, población militar, pero que no, por distintas cuestiones, no puede estar o no está empadronada en nuestra localidad. Y, por tanto, eso se viera reflejado en la participación en los ingresos del Estado con una cuantificación de ese personal que supusiera pues, un mayor ingreso de la PIE, en este caso, lo que es la participación en los ingresos del Estado para el municipio de Rota. Eso en su día se tradujo, como todo el mundo recordará, en 1.022.000 euros aproximadamente y, desgraciadamente, pues solo se plasmó en ese año 2015 por circunstancias que desconocemos, pero que entendíamos que debía ser algo que se siguiera manteniendo durante todos los años y que fue un poco una de las reivindicaciones que hemos mantenido desde el Gobierno local en los últimos años. Eso fue lo que se le trasladó a la ministra de Hacienda cuando estuvo aquí y eso se ha visto reflejado, como todo el mundo también sabe, en los presupuestos generales del Estado para este año 2021. En una disposición, que es la 116, donde pues, se recoge expresamente que municipios como el nuestro, que tiene la presencia de una base militar, donde hay en este caso, pues un acuerdo de exenciones de impuestos, se vea compensado como consecuencia de esa presencia. Quedaba por resolver de esa partida global de 2 millones cómo va a ser el reparto para las distintas localidades que tienen la misma situación, básicamente Rota y en este caso pues las dos localidades que se ven también afectadas por la presencia de la base de Morón en este caso. En el caso de Rota, nosotros lo que hemos trasladado es que cuando se vaya a plasmar el acuerdo definitivo por parte de la resolución que tiene que dictar la Secretaría de Estado, pues esté del orden de lo que se recogió en esa disposición que, como digo, se aprobó para el año 2015 y que se quedó ahí. Y eso fue lo que se trasladó ayer a la Secretaría de Estado, que, como digo, pues acogió
con interés y con la misma disposición que cuando estuvo aquí la ministra, pues las peticiones que hizo el Gobierno local, y en este sentido, pues en las líneas de trabajo que vamos a establecer a nivel técnico, esperamos, y en esa línea vamos a trabajar, que estemos en cantidades pues similares a las que se recogieron, como digo, en esa disposición de ese año. Dicho eso también, lo que nos trasladaron por parte de los técnicos de la Secretaría de Estado es que lo que se quiere articular es un mecanismo más sencillo a la hora de hacer esos cálculos que los que se recogieron en el año 2015, porque eso implicaba el tener que casar el padrón que tiene la base naval con el padrón que tiene el municipio y, pues una vez que se contrastara esa información, se tenía que remitir al Ministerio de Defensa para que también se pronunciara sobre esa diferencia de población no censada en la localidad. El Ministerio de Hacienda lo que está intentando es simplificar esos trámites y, por tanto, intentar que el cálculo sea lo más sencillo posible para que pueda también dictarse esa resolución de la forma más rápida y, por tanto, podamos contar con ese dinero. ¿Qué hemos también pretendido en esta negociación? Pues que también se aborde lo que ocurría el año pasado como consecuencia de una revisión que se planteó del impuesto de vehículos. Todo el mundo sabe que el impuesto de vehículos se venía compensando en base a un convenio que se firmó en el año 2012-2013 por parte del Ayuntamiento y el entonces Ministerio de Hacienda, donde se establecían unos criterios a la hora del cálculo. Unos criterios también que son muy complejos y que pues, buscan casar los datos municipales con los datos que tiene, en este caso, la Marina Americana, y son datos que se facilitan a través de la Marina Española. En el último año, en el año 2020, se cambió el criterio por parte del Ministerio y ahí hubo una discrepancia que estamos pendientes de resolver y que también lo debatimos ayer, que incluso pues, el Ayuntamiento presentó un contencioso para dilucidar qué datos son los más correctos. En este caso, no cuadra la información de vehículos que constan en el padrón municipal con los que facilitó el año pasado la base naval y, por tanto, pues ahí hubo una reducción, una pérdida de en torno a 150.000 euros aproximadamente con respecto a la compensación del impuesto de vehículos. Evidentemente, vamos a pelear esa cantidad porque seguimos pensando que debería, al menos para el año pasado, mantenerse el criterio que se ha mantenido durante todos estos años, pero no obstante, abordamos ayer también con los técnicos del Ministerio que pudiéramos establecer fórmulas también más sencillas para no tener que estar cada año calculando y casando toda esta información que, como digo, contrasta entre lo que facilita la Dirección General de Tráfico, lo que facilita el Ayuntamiento de Rota en su padrón y la información que comunica, en este caso, la Marina Americana como autoridad que tiene los datos con respecto a los vehículos de norteamericanos que residen en nuestra localidad. Por tanto, tanto para el impuesto de vehículos como para la fórmula que va a establecer esa compensación de pérdida de ingresos para nuestro ayuntamiento en esta disposición adicional que se ha contemplado en los presupuestos generales del Estado, pues vamos a intentar buscar fórmulas sencillas, pero, como digo, tratando siempre de que no se vea una merma en los ingresos municipales con respecto a cantidades que se han venido cobrando con respecto a los vehículos en los últimos años y con respecto a esa compensación adicional con respecto al año 2015, que recuerdo que la insistencia nuestra pues era que se mantuviera en el tiempo, se perdió y solamente se cobró en el año 2015 y la idea es que podamos pues recuperarla y, afortunadamente, como digo, después de la sensibilidad y del interés mostrado en su momento por la ministra de Hacienda y en el día de ayer por la secretaria de Estado de Hacienda, pues entendemos que va también a cubrir parte de las demandas, de las reivindicaciones históricas que tiene el municipio. Ya en la reunión, por supuesto, aprovechamos para ver otras cuestiones de posibilidad de ir a fórmula de obtener liquidez en una situación complicada, que se han contemplado también en los presupuestos generales del Estado de este año, pensando en municipios como el nuestro, que tiene pues algunas dificultades financieras, y pues también se mostraron muy flexibles y muy entendieron perfectamente la situación de nuestra localidad y entendieron también y pudieron comprobar, porque se le trasladó con datos, el esfuerzo enorme que ha hecho el Ayuntamiento de Rota en los últimos años para ir poniéndose al día con muchísima deuda financiera que nos encontramos en el año 2015 cuando entramos a gobernar, con muchísimas deudas con otras administraciones, prácticamente
Estamos al día con la Seguridad Social, después de habernos encontrado muchos millones de euros de deuda cuando entramos. Estamos al día con Hacienda Estatal. Estamos muy cerca de conseguir el objetivo del 75%, que es el límite de endeudamiento para cumplir también las reglas que marca el Ministerio de Hacienda. Y, por tanto, ese trabajo y ese esfuerzo de ponernos al día que se ha hecho en los últimos años por parte del Gobierno municipal, pues también se entendió como una buena fórmula y un buen método de trabajo y sí es necesario, por supuesto, pues avanzar en una de las dificultades que ahora mismo tenemos más acuciante, que es conseguir liquidez, sobre todo para atender deuda comercial, que es una de las cuestiones donde el Ayuntamiento pues tiene alguna dificultad más y, por tanto, pues vamos a ir a fórmulas para poder también afrontar y ponernos más al día en el pago a proveedores. Dicho esto, pues quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que me quieran trasladar. Pues desgraciadamente no, lo que se contempla es que se recupere esa compensación y que, como digo, lo que se ha recogido ya es las cantidades correspondientes al año 2021 en los presupuestos generales del año 2021. Como saben, no ha habido presupuestos el año pasado porque venían prorrogados. Un nuevo Gobierno ha tenido una intensa negociación para sacar adelante los presupuestos que por primera vez entran en vigor. Me refiero a este nuevo Gobierno del presidente Pedro Sánchez, porque hasta ahora lo que se venía trabajando era con los presupuestos del Gobierno anterior, del Partido Popular, donde, como digo, solamente tuvo a bien recoger esas cantidades de compensación en el año 2015, que, como todo el mundo sabe también, pues fue del orden del 1.022.000 que el Ministerio ingresó directamente en la agencia tributaria porque, como recordarán, en esa época el Ayuntamiento tenía bastante deuda con la Hacienda y, por tanto, pues ese dinero ni siquiera lo vimos pasar por aquí, por el Ayuntamiento. Sí, precisamente es una de las cuestiones que trasladamos, porque habida cuenta que el presupuesto entró en vigor hace apenas un mes y que además pues hemos estado esperando tener esta reunión con la Secretaría de Estado, que nos emplazó evidentemente a que estuvieran en vigor esos presupuestos del Estado, ¿no? Nosotros lo que sí le pedimos era que se avanzara en la medida de que pudiéramos tener una resolución de aquí al verano, que es como cuando normalmente se resuelven este tipo de compensaciones. Normalmente el impuesto de vehículo viene también a abonarse en los meses de verano o incluso al principio de verano, ¿no? Entonces, más o menos, por esas fechas podemos estar hablando. Lo que sí queremos es tener también, cuanto antes, esos criterios, que ahora mismo, más que la cantidad que nos vaya a ingresar el Ministerio, lo que está pendiente es ver qué criterios se van a seguir, que, como digo, pues fue un poco el objeto de la reunión de ayer y que, eso sí, esperamos que esté a la mayor brevedad. Estábamos pendientes de la reunión de ayer, estamos pendientes ahora de que pues el Ministerio nos traslade cuáles van a ser esos criterios de reparto que vienen recogidos de esa cantidad de 2 millones que está en la partida presupuestaria de esa disposición, para ver en los términos en los que al final pues se conceda a Rota la compensación. Yo lo que hasta ahora puedo decir, primero, es la cordialidad que se recoge en esas reuniones, la sensibilidad, como digo, con el municipio, y lo he dicho antes, que tuvo la ministra y que también hemos detectado en la Secretaría de Estado de Hacienda y en los técnicos que ayer nos estuvieron pues atendiendo, y sí tengo la esperanza de que estemos en las cantidades similares a esa compensación del año 2015, teniendo en cuenta que las circunstancias, como digo, no han cambiado. Que veremos cuáles son esos criterios, pero sí esperamos que esté en ese orden, porque al final es por lo que ha trabajado y ha peleado el gobierno municipal. Veremos, y no obstante, también digo, estas cuestiones
y estas negociaciones no quedan aquí. Es decir, que al final lo que se pretende es que sea algo que no dependa de las negociaciones o de las aprobaciones de cada presupuesto, sino que sea también algo que se consolide en el tiempo, porque al final, mientras que no cambie la situación, pues que sea algo que no dependa de las negociaciones de cada año, sino que se consolide, como digo, en el resto de ejercicios y no ocurra como ocurrió en 2015, que se quedó la compensación ahí y luego pues han venido una serie de años en los que, desgraciadamente, el Ayuntamiento pues solamente ha ingresado lo que corresponde al impuesto de vehículos y poco más. Sí, con respecto al Partido Popular, que ha salido precisamente salir ayer con este tema, ampliando un poco el centro de la servidumbre militar que presta Rota y las compensaciones de 5 millones y pico que se aprobó en el Pleno de Diputación, ¿qué tiene que decir como alcalde al partido de la oposición que reclama más interés y sobre todo que no se conforme con esas migajas? A ver, esto da para, evidentemente, para mucho, ¿no? Yo creo que la salida en prensa del Partido Popular, que además se ve muy preocupado últimamente por estas cuestiones, no la hemos visto, desgraciadamente, en los años en los que gobernaba el Partido Popular en el Gobierno de la Nación. Y yo creo que todo el mundo recordará el fraude electoral que pretendieron hacer en el año 2015, en el mes de mayo, 2 o 3 semanas antes de las elecciones municipales, donde vinieron aquí, precisamente al Castillo, a darse muchos abrazos, porque Rota conseguía, por fin, más de 2 millones de euros al año, que fue lo que ellos prometieron, con respecto a esta compensación, ¿no? Eso está en la mente de muchos ciudadanos de Rota y luego lo que la realidad se recogió, como digo, pues fue 1 millón y fue solamente en el año 2015, el resto de años ya el Gobierno del Partido Popular se le olvidó seguir pagándolo y además pues fue bastante menos de lo que ellos anunciaron ese famoso día de los abrazos, ¿no? Por tanto, que ayer salga el Partido Popular hablando de migajas y hablando de este tipo de cosas, creo que no solamente no están en la realidad, sino que también demuestran una vez más la amnesia con respecto a sus líneas de trabajo o su acción cuando han estado en el Gobierno, en este caso en el Gobierno de la Nación. Yo lo que sé es que en noviembre del año 2015, a través de un medio de comunicación, porque ni siquiera nos lo comunicaron directamente, nos enteramos de que nos pagaban 1.022.000. Ese dinero nunca llegó, ese dinero se lo quedó el Gobierno, en este caso, estando el Partido Popular, se lo quedó la agencia tributaria para compensar todo lo que debía el Ayuntamiento de Rota, que había dejado precisamente un Gobierno local del Partido Popular, y nosotros lo que hemos hecho es trabajar a nivel parlamentario y trabajar también ya con un nuevo Gobierno, en este caso del presidente Pedro Sánchez, para que se recuperaran esas negociaciones y que por fin pues, se vieran plasmados nuevamente las cantidades que, como digo, íbamos a ser razonables y estar con los pies en la tierra. Ya nos gustaría que fueran no 2 o 3 o más y que al final pues las compensaciones no solamente recogieran esto, sino que se recogiera el IBI y se recogiera el impuesto de construcciones y se recogiera pues todas las reivindicaciones que durante tantos años hemos reivindicado. Nosotros no vamos a renunciar a seguir reivindicando esas cuestiones. Es más, incluso ya Defensa está abonando en algunas obras concretas incluso el impuesto de construcciones y eso también se ha conseguido por el buen entendimiento con el Ministerio de Defensa por parte de este ayuntamiento, de este gobierno local actual y, por tanto, vamos trabajando en esa línea. No quita que se siga reivindicando que el Ayuntamiento de Rota pues, reciba más cantidades de ingresos que se dejan de percibir. Seguimos, desgraciadamente, pagando la devolución de IBIs que se cobraron en su momento y que finalmente pues, quedaron anulados como consecuencia también de un cambio legislativo impulsado por el Partido Popular y, por tanto, pues esto cuesta mucho trabajo, esto pues trata de que haya que hacer negociaciones no solamente en el Ministerio de Hacienda, sino también a nivel del Congreso de los Diputados, como se han hecho en estos años anteriores, y por tanto tenemos que seguir trabajando en esa línea. Pero lo que sí se ha conseguido es recuperar esta compensación adicional como consecuencia de esta presencia militar en la localidad, que no se ve reflejada en la participación de los ingresos del Estado, y por tanto, a partir de ahí, iremos pidiendo que se sigan completando esas cantidades que siempre ha reivindicado el Ayuntamiento de Rota, pero hay una diferencia sustancial de este Gobierno actual de la Nación con respecto al Gobierno anterior, que fue precisamente el que solamente abonó
ese millón en el año 2015 y luego pues se olvidó de ese acuerdo que, según el Día de los Abrazos, pues nos prometieron para todos los años anualmente pues las cantidades que se iban a cobrar por el Ayuntamiento de Rota.